Hola, buenas tardes. Soy Pablo Castillo de Editorial Octaedro. Quería darles la bienvenida a este nuevo episodio número 3 de nuestro programa Hablemos de Educación. Bueno, pues esta tarde tenemos un programa creo que muy interesante con dos ponentes, pues podemos decir de estrellas, ¿vale? Estamos hablando de Luis Torrego y de Enrique Díez. Con ellos, con ambos, vamos a intentar difundir o explicar o hablar sobre la educación en venta en tiempos de coronavirus y sobre todo pues de la educación pública inclusiva para la búsqueda del bien común. Entonces, pues yo creo que no tengo que decir nada más. Le voy a dar paso a nuestros queridos autores y vamos a ir, como hicimos la semana pasada, pasando una serie de preguntas. No obstante, si quieren ustedes, también pueden hacer las preguntas que consideren oportunas, que si nos queda tiempo se las iremos pasando después conforme yo las vaya recopilando. Sin más, les dejo con nuestros protagonistas, que ahí están, imagino, esperándonos detrás del Skype. Muchas gracias, Pablo. En realidad, lo que primero que me gustaría es agradecer a Editorial Octaedro la oportunidad de hacer esta presentación tan generosa. No me reconozco en lo de estrella, pero sí la oportunidad de conversar con Quique, con mi amigo Enrique Díez, que desde luego me ha servido su conversación muchas veces sí como un factor de iluminación del conocimiento pedagógico. Pues si tuviéramos que hacer un balance quizá del confinamiento y de lo que supone la educación este periodo, pues sería fácil recurrir al titular de La Vanguardia de hoy: desconcierto ante la falta de planes para el próximo curso escolar en España. Llega a decir, hay una imagen ahí que se puede ver, esto por un lado ahí, ¿no? que es que en realidad la comunidad educativa está en la playa, esperando una extraordinaria oleada de cambios. No sabe quién realizará los mismos, pero sí sabe que está ante el tiempo, ante la víspera de un auténtico tsunami que va a transformar toda la educación. Bueno, esto es una visión que podría ser un tanto escéptica, pero yo también tengo otra visión, ¿no? Que es que hemos asistido a una extraordinaria floración educativa en este tiempo reciente. Ha sido la primavera de los cuidados mutuos, de la solidaridad, el valor del profesorado, de los docentes, que han hecho que, aunque se cerraran presencialmente las aulas, la educación siguiera adelante y asistíamos a un cambio educativo pues extraordinario. Y además, bueno, se está demostrando ahí que el cuidado es nuestro modo de ser esencial, y yo creo que el profesorado pues está poniendo en marcha también eso. Hay una batalla que se tiene que librar, no diré una batalla porque no me gustan los términos militares, pero sí diré que hay una lucha que se va a librar y que estamos en pleno escenario de ese combate entre una educación que ya no sirve, que ha mostrado que no sirve, y una educación que viene, que se aproxima y que ha demostrado que vale, que es el valor del bien común, de la solidaridad, de lo colectivo, de lo público. Pues agradeciendo igualmente que Luis, no solo estar con él, que llevamos muchos años de andadura juntos, y la verdad es que le agradezco enormemente el poder debatir conjuntamente, porque nos ayuda a pensar enormemente también desde su experiencia y desde su labor, sino también a Pablo y a Juan León de la Editorial Octaedro el haber organizado justamente este debate en torno a la educación en estos momentos. Y la pregunta primera que nos hacían era esa de qué balance educativo puede hacerse de este periodo de confinamiento. Además de dificultades, se ha traído también posibilidades. Y ya Luis las enunciaba, muchas de ellas, pero yo quiero hacer aquí un primer reconocimiento a algo que ya Luis planteaba. El profesorado y los centros, el trabajo que han tenido y el esfuerzo que han hecho ímprobo para adaptarse, para improvisar de la noche a la mañana, el pasar de una educación presencial, de una educación relacional y directa, a una educación a distancia, porque ciertamente con los recursos que se tenían, incluso personales, que se han puesto a la disposición,
para también hacer el proceso educativo, pero que el sistema educativo no tenía recursos suficientes ni se había planteado formularse así. Por lo tanto, todo ese esfuerzo enorme que a veces sintetizan, bueno, pues esos vídeos que se hacen virales, y recuerdo a ese profesor de educación infantil que hablando de paciencia y trabajando el tema de la paciencia con los niños y las niñas, iba progresivamente dedicando un esfuerzo emotivo inmenso para poder desarrollarlo. Pero también a las familias. Yo creo que aquí han hecho una labor enorme de adaptarse, porque ha habido, yo sobre todo pienso en las familias y los estudiantes con esa brecha digital que se suma, ojo, y además amplifica la brecha económica, social y cultural de muchas familias, porque si tenemos claro algo, es que las familias, sobre todo, que tienen menos recursos, que tienen un contexto más desfavorecido, son las que más se benefician, sobre todo los chicos y las chicas, del efecto compensador del colegio. Y justamente esas son las que más han perdido, porque muchas familias no solo carecen de las condiciones materiales, la tecnología, la conexión a la red, las situaciones familiares de carencias, incluso que se han visto afectados por el COVID, sino que también carecen de herramientas culturales, habilidades pedagógicas, conocimiento del idioma, muchas veces familias que provienen de otros países, incluso formación, o el tipo para acompañar el proceso educativo o la estabilidad emocional, dado la crisis que se vive. Yo quiero hacer un reconocimiento inmenso a todo el trabajo que se ha hecho. Por eso, yo creo que lo ha dicho muy bien, que la prioridad en estos momentos, creo que además hay un consenso social enorme en torno a esto, es cuidar y apoyar el bienestar de toda la comunidad educativa para que nadie quede atrás. Yo creo que ese planteamiento lo ha asumido no solo la comunidad educativa, sino también nuestros responsables. Y eso es algo que hoy día sabría agradecer. Posibilidades. Yo sí plantearía una cuestión básica aquí. Lo que está claro es lo que planteaba Luis al final de la intervención. Ha quedado fulminado el relato neoliberal claramente. El capitalismo neoliberal, si algo tenemos claro, es que es la auténtica pandemia, viendo cómo ha desmontado la sanidad, la educación, todo el bien común. Y este es el relato que creo que tenemos que retomar. Es más, yo citaría aquí una editorial reciente del Financial Times, inglés, que decía, curiosamente, que será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante en las últimas 4 décadas. Con lo cual, incluso los medios economistas y de la derecha reconocen que o nos apoyamos en el bien común o esta sociedad no saldrá adelante. Ese de que todos juntos y juntas podemos, justamente es la posibilidad que la educación tiene que retomar y aprender a trabajar desde ella claramente. ¿Qué balance educativo puede hacerse de este periodo de confinamiento? Además, ¿dificultades han traído también posibilidades? Bueno, creo que estábamos intentando contestar a esa pregunta con anterioridad, ¿no? Porque en realidad lo que estábamos diciendo es que la posibilidad es la que acaba de describir Enrique ahora mismo, ¿no? El relato de un tipo, de un modelo educativo y de un modelo social, ese relato pues, se ha demostrado profundamente falso. Es decir, ha primado el valor de lo colectivo. Deberíamos exigir que se cumplieran los fines de la educación. Yo cuando veo ahora cuáles son los principios del sistema educativo, incluso en la LOMCE, que es una ley nefanda, y utilizo esta palabra por calificarla de alguna manera, pues siguen siendo la educación de calidad para todos, la equidad, siguen siendo los que deberían presidir la educación y deberíamos reivindicar que se cumplieran esos principios del sistema educativo. Y además nos han traído pues cosas hermosas, esta solidaridad, este compromiso que está diciendo Enrique, ha puesto de manifiesto cuáles son los verdaderos trabajos en nuestra sociedad, que ¿quién nos iba a decir que valorábamos tanto los cuidados de las enfermeras, de los reponedores, de los trabajadores de limpieza, que estos son esenciales, y no los trabajos de mierda que existen, que realmente no aportan nada, ningún valor social, ¿no?
Entonces estamos en tiempos de reivindicar lo colectivo, la intervención de lo público, lo común y hacer realidad lo que dice Marina Garcés, que cuidarnos es la nueva revolución. Efectivamente, yo refrendo justamente lo que acaba de plantear Luis. En esta encrucijada lo que tenemos es que apostar por reformas radicales en el sistema educativo. Es decir, si algo ha demostrado esta crisis es que debemos educar para el bien común y la ayuda mutua. La vida, de hecho, lo demuestra incluso la propia biología. Los últimos estudios demuestran claramente que la vida no conquistó el planeta mediante combates, mediante lucha, mediante ese darwinismo social que siempre nos han querido transmitir, sobre todo esa ideología neoliberal, sino gracias a la cooperación. Y esto es lo que hemos puesto en valor. Por lo tanto, la defensa que tenemos que hacer en estos momentos es que salgamos de esta crisis con un modelo educativo público e inclusivo que no deje a nadie atrás, efectivamente, pero de forma real, no solo en las declaraciones, que frente al darwinismo social y el individualismo competitivo, ese emprendimiento del modelo neoliberal, ese filantropocapitalismo que nos tratan de introducir a través de ese modelo que siempre nos venden de una educación competitiva, tenemos que cambiarlo radicalmente y trabajar en educación para educar también, pero para educarnos también al profesorado y a toda la comunidad educativa en el apoyo mutuo, lo que hemos visto en la cooperación, los mecanismos de solidaridad. Yo he visto aquí con la gente con la que he estado trabajando de educación que han tenido una solidaridad enorme y con los niños y niñas extraordinaria. Por lo tanto, el cuidado del otro, el compartir recursos, eso sí que es el fundamento de la evolución como especie del ser humano. Por eso digo que juntos lo conseguiremos, no debe ser solo una declaración de intenciones, sino que se tiene que plasmar justamente en el modelo educativo que tiene que salir tras esta crisis. ¿Qué hemos aprendido sobre el currículum? ¿Debe ser enciclopédico o hay que repensarlo? Pues yo recuerdo todavía, recuerdo las horas enormes que pasé estudiando los complementos directos, los complementos circunstanciales, las oraciones de subjuntivo. ¿Cuántas horas dedicado a ello? Y siempre me preguntaba, ¿y esto para qué? Porque luego, cuando llegan los estudiantes a la universidad, muchos profesores y profesoras de la universidad dicen es que a veces no comprenden lo que leen. Les hacemos preguntas, les ponemos textos, artículos y no comprenden. Y yo decía, pero ¿y todo el tiempo que dedicamos a eso? ¿Realmente tenemos que dedicar a eso? ¿Qué es el currículum? ¿Realmente tiene que ser este modelo enciclopédico de la LOMCE? Yo creo que tenemos que replantear claramente el currículum. Y esto nos ha pasado justamente con esta crisis, porque ha habido un debate de fondo fuerte, porque había una parte de los responsables políticos en las comunidades autónomas y también de los responsables políticos a nivel nacional, pero también de la comunidad educativa, que decía hay que avanzar, esa obsesión por avanzar el contenido. Y parece que al final se tiene, yo recuerdo mi experiencia de joven, que lo habitual que decíamos era, mira, yo lo empollo para los exámenes y una vez que acabe el examen, que no quiero saber nada más. Es más, yo he visto todavía a estudiantes quemando los apuntes. No puede ser este modelo de currículum sobrecargado de temas, repetitivo. Esto es un modelo heredado del modelo industrial del siglo XIX. Lo que tenemos es que centrarnos en lo realmente sustantivo. No se trata de esos conocimientos enciclopédicos reproduciendo ese modelo industrial. Necesitamos un conocimiento más profundo, un conocimiento ecosocial, feminista, del mundo y de los problemas de la humanidad. Realmente los contenidos tienen que dar una vuelta hacia un modelo interdisciplinar, global, trabajar por proyectos, para comprender de forma crítica la vida pública y transformarla hacia la justicia social. Por eso tenemos que replantear esa disciplinariedad, esa ruptura heurística del conocimiento en disciplinas. Tenemos que replantear el modelo del libro de texto. Yo animo a quienes nos estén escuchando a leer el último artículo que ha sacado en el Diario de la Educación Jaume Martínez Bonafé al respecto.
un artículo realmente extraordinario que replantea todo esto. ¿Qué es lo que planteamos entonces? Tenemos que retomar una educación lenta, aprender con profundidad y con sentido, retomar un ritmo más pausado del aprendizaje. Lo que tenemos es que centrar el esfuerzo en facilitar estrategias de reflexión crítica, tener en cuenta los diferentes ritmos de maduración del alumnado. Por eso, frente al modelo tradicional que nos plantean de primar los resultados, memorizar y preparar para continuos exámenes y avanzar en el temario acumulando contenidos, tenemos que preguntarnos si más contenidos es sinónimo de mejor educación. Por eso yo siempre estaba leyendo un artículo, y con esto finalizo, de Reimers, un profesor de Harvard, esta mañana, que decía él que el énfasis tiene que estar en promover aprendizajes significativos, no en cubrir contenidos. Por eso preferimos disfrutar de tiempos pausados y sensibles en el que se aprendan no tanto muchas cosas, sino que se aprendan bien. Este es un poco el planteamiento que nos lleva a repensar por eso, y esta crisis ha sido una oportunidad justamente para ello, porque nos ha hecho debatir sobre qué currículum queremos para el futuro de la educación para el bien común. Bueno, me sumo a lo que ha dicho Enrique, incluso a la recomendación de la lectura del artículo de Jaume Martínez Bonafé, y también hay otro artículo en el Diario de la Educación de Francesc Invernon que plantea que realmente que estamos en un tiempo de dificultades, han llegado las dificultades también para la educación, pero la cuestión, él recuerda a Freire y dice, la cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades. Pues el currículum también se nos presenta como un amplio campo de posibilidades, porque desde luego hay sectores muy amplios de la comunidad educativa que tienen una obsesión casi, no sé cómo calificarla, pero es muy obsesiva su atención hacia un currículum transmisivo de contenidos academicista, hasta el punto de que alguna administración, por ejemplo la que, tanto en el ámbito que estamos nosotros, en el ámbito territorial, tanto Enrique como yo, la de Castilla y León, que ha llegado a incluir en un documento oficial la palabra temario para hablar del currículum, ¿no? Lo cual indica lo que están pensando, a lo que reducen ellos la educación, ahí se han delatado, ¿no? Y sin embargo creo que hay una oportunidad extraordinaria porque ahora es el tiempo, la posibilidad de hacer aquello que ya era el plan de la institución libre de enseñanza, cuando estamos hablando de finales del siglo XIX, la educación integral, ¿no? Y que está en el sentido que la ha dibujado Enrique, y además favorecer la autonomía del alumnado, hacer también que la educación sirva realmente a la vida, los aprendizajes que se están haciendo ahora, porque yo he visto tareas de docentes que realmente lo que quieren es apelar a la responsabilidad del alumnado, a la autonomía, al bienestar psicosocial del mismo, a construir y a interpretar mensajes, a crear lazos con las familias. Eso es la educación para la vida. Siempre hemos querido hacer una escuela que sirviera para la vida. Pues resulta que ahora la educación, fuera de los muros de la escuela, está sirviendo para la vida, ¿no? Y esto es así, esto es esencial. El fruto de ese currículum lo he visto yo este mismo domingo. Nosotros todavía estamos en fase 0, no hemos llegado a la fase 1, pero con niños y niñas que mi mujer trabaja con niños y niñas de 3 años, con una clase, y bueno, pues vinieron a ver a su maestra y se encontraron dos niñas de 3 años debajo de la terraza. Y fue muy curioso porque ellas mismas resolvieron el problema. Vinieron corriendo, se acercaron a una distancia de 1,5 metros y 2 metros, hablaron, se pusieron en cuclillas y luego después de un rato se fueron ante la mirada atenta del alumnado. Ahí está funcionando un currículum que ya han aprendido, ¿no? Un currículum. Luego siguieron con la alegría, con el juego, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de currículum que nos hace falta, el currículum integral que sirva para la vida. ¿Qué ha pasado con la evaluación? ¿Es posible una evaluación no centrada en la calificación? Pues, Luis, si quieres empiezas tú, si te parece. Sí, bueno, pues lo que ha pasado con la evaluación, ha habido, yo creo que hay una situación que se ha puesto, incluso ha habido esto se puede ver lo que ha pasado con la orden ministerial, que decía que se podían pasar con más asignaturas de las que decía la LOMCE y con la reacción que ha habido en ciertas comunidades autónomas, ¿no?
Aquí nos pasa que decían que debía primar la cultura del esfuerzo, que no queremos que se regale nada. Bueno, todo este tipo de cosas, claro, se dicen, a mí me sorprende mucho, porque se dice en una situación en la que el 13%, según datos oficiales estadísticos, de los hogares no tienen ordenador, el 18% tienen unas condiciones de vivienda insalubres, de humedad, etcétera, etcétera, el 10% no tiene ningún acceso a Internet. Bueno, pues en ese se habla de la evaluación. Y se está hablando de la evaluación con un sentido absolutamente pervertido, porque lo que se está hablando es de una evaluación que entendida en el sentido de calificación y de credencialista, de proporcionar la credencial de que tú has pasado, ¿no? Y de, además, que estimula la competición, está hecha desde fuera. Yo creo que hay que recuperar el concepto de evaluación que tiene, por ejemplo, Neusán Martí, que dice que es aquello que sirve para desarrollar la autonomía del alumnado, para que el alumno realmente participe sabiendo qué es lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y qué es los errores que tiene que corregir, ¿no? Esto lo hemos aprendido de la evaluación. Ya no nos vale, deberíamos negarnos a calificar como evaluación algo que es calificación y poner notas. Además, en un escenario con una desigualdad, pues que es enorme, como estoy diciendo, ¿no? A mí me parece ahora mismo reivindicar la evaluación tradicional es reivindicar, pues, la selección y la exclusión del alumnado más desfavorecido. Y creo que ese concepto de evaluación tiene que caer ya de una vez y servir este otro que decimos. La evaluación hay que compartirla con el alumnado, tiene que ser propiedad suya, ¿no? Esa evaluación formadora que dicen. Porque si no, la evaluación matará. Tal y como insiste Julio Rogero en sus artículos o en sus intervenciones, matará porque mata la creatividad, mata el interés por el aprendizaje, que debe ser aquello que nos ocupe esencialmente. Yo recuerdo esa noticia que se ha hecho viral en los medios de comunicación de 2 niños de 9 años cortando la wifi a su maestro para que no les mandara más deberes. Bueno, era una noticia falsa y simpática, pero que refleja un poco el estado de la situación actual. Siempre me pregunto cómo es posible que nosotros y nosotras, recordando cuando éramos pequeños, o nuestros hijos o hijas cuando eran pequeños, a los 4 años éramos incansables preguntando, teníamos una curiosidad enorme, preguntábamos por qué a todo, por qué la luna era redonda, por qué salía por un lado, eso, y los adultos y las adultas que los rodeábamos a veces decían, a ver, déjame descansar un poco, no lo sé, realmente, déjame ver el partido de fútbol, casi decíamos. ¿Qué es lo que ha pasado para que esa curiosidad de los 4 años, a los 14, no quieran saber nada de lo que les contamos en la escuela a veces? Por eso creo que el apasionante viaje de descubrimiento que es el saber, no podemos convertirlo en un viacrucis de presión, de control, de miedo al examen. Es decir, ese modelo que estaba planteando Luis, que siempre hace hincapié en el esfuerzo tuyo, en que tú tienes, que el problema es tuyo si no apruebas, que además de siempre que acabamos convirtiendo a las víctimas en culpables, tenemos que repensarlo. Y por eso esta crisis yo creo que también nos ofrece la oportunidad de replantear la evaluación de una forma mucho más formativa y menos punitiva, que su finalidad realmente es como instrumento para la mejora, como ha descrito muy bien Luis. Cuando alguien no aprende, hay que ayudarle más, no frenarle, que decía Elena Simón, que es una gran especialista en esto. Por eso, la apuesta, yo creo que en este sentido muy sensata de la comunidad educativa, ha sido por programas de prevención, es decir, trabajar en la prevención, programas de refuerzo y apoyo frente a la repetición. Iniciar el próximo curso, utilizar la evaluación como diagnóstico para ver qué problemas se tienen, qué niños y niñas tienen más dificultades y justamente sobre eso plantear cómo ayudarles. Porque la repetición, de verdad, no solo la ha cuestionado investigaciones, expertos y expertas, la ha cuestionado incluso la propia OCDE, es decir, un organismo económico internacional, que dice que no sirve la repetición. Es más, España es una anomalía en el resto de países europeos porque la utiliza de forma casi demasiado, en demasía. Por lo tanto, evaluar es entender en qué punto tengo al alumno o la alumna para saber cuál debe ser el siguiente paso para que cada uno pueda seguir avanzando, no para repetir, no para darle lo mismo otra vez, sino para enseñar de otra manera. Porque no olvidemos que además, como todos los informes demuestran,
que siempre repiten los mismos. Es decir, tiene un profundo efecto segregador la repetición. Siempre recae en la clase más desfavorecida, porque los demás tienen además recursos, apoyos, clases particulares, etcétera, etcétera, y economía para salir adelante. Por eso concluiría diciendo, cuando nos has preguntado esto, Pablo, realmente creo que no podemos transformar el deseo de aprender en afán de aprobar. Este es el modelo de evaluación que planteamos, una evaluación para ayudar, para transformar, no punitiva, sino formativa. La tecnología nos ha servido para avanzar en la educación. ¿Ha traído otro modelo de educación? Bueno, pues yo sinceramente aquí tengo que estar de acuerdo con buena parte con Jordi Adel o con la gente que lleva diciéndolo desde hace muchísimos años en educación, que meter cacharrería tecnológica en educación no es la panacea, es un recurso de apoyo, claramente, y además lo hemos visto ahora, especialmente sobre todo para algunos y sobre todo la gente más mayor que puede autorregularse, ¿de acuerdo? Pero no puede suplantar la relación pedagógica, la relación presencial, emocional, de aprendizaje de valores, de convivencia o de trabajo en equipo. Es decir, ese negocio de la cacharrería tecnológica que nos venden ahora, al final parece que es la expansión de lo que llaman el edunegocio. Es decir, 5 grandes multinacionales tecnológicas se están concentrando y repartiendo el mercado. Apple, Google, Facebook, Microsoft y Amazon. Al final, no solo están extrayendo los datos, sino que nos están involucrando a millones de usuarios y usuarias en el aprendizaje de sus sistemas. Y claro, se están apoderando del recurso más valioso del momento, que es la inteligencia artificial. Y el resto debemos encontrar la forma de introducirlo en nuestras actividades y bajo las condiciones que quieren imponer. No hay más que ver el esfuerzo que tiene que hacer el profesorado, el alumnado, para entrar en esas plataformas que cada una además tiene un mecanismo diferente, que nos piden casi siempre aceptar las cookies, aceptar no sé qué, que ya decimos, por Dios, que aceptamos todo, pero dejadnos ya un poco respirar. Lo que nos están enseñando, me temo, es a interiorizar la ética neoliberal de Google y de sus aliados, la del mercado, y nosotros solo contamos como consumidores. Es decir, tenemos que tener en cuenta que toda tecnología digital conlleva y lleva implícita una ideología. Yo recomiendo leer el libro que se hizo tan viral de Morozov, de Eugeni Morozov, titulado Capitalismo Big Tech, que ahí nos lo plantea realmente. Por lo tanto, en el mercado de la educación, el sector que más rápido está creciendo es justamente el e-learning. Y la red que era pública, la Guadalinex de Andalucía, por ejemplo, que funcionaba con software libre y gratuito, está quedándose realmente obsoleta por falta de actualización y mantenimiento. Y esta es una decisión y voluntad política. Pero ojo, es que ya Google for Education ya ha tenido una fuerte entrada en los centros privados y concertados, y ahora con el COVID, con el coronavirus, ha saltado justamente lo público, con el incentivo de que sus aplicaciones son gratuitas. Y ahora además quieren dar un paso más allá y comienzan a experimentar con métodos pedagógicos, nos dicen ellos, de alguna forma esos métodos que hacen que la presencia física en unos años prácticamente será obsoleta. Es decir, lo que están haciendo justamente es experimentar con que los docentes seamos redundantes, y la obtención de datos al final va a ser la finalidad fundamental de todo el sistema educativo. Así que es ahora mismo quien coloque sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios, si es que estos continúan en el futuro, los colegios, tendrá la mejor información para educar a la futura generación de consumidores. Por lo tanto, insisto, son recursos de apoyo, tenemos que ser muy críticos con ellos, sobre todo con el control que están introduciendo, pero sobre todo insistir en que no pueden suplantar la relación pedagógica, presencial, emocional, de aprendizaje de valores y de convivencia que tenemos en el aula directamente. 4 apuntes muy rápido porque Quique lo ha dicho casi todo, ¿no? Primero, la televisión educativa ha sido una extraordinaria oportunidad educativa que hemos desperdiciado. Las administraciones han hecho convenios con las empresas para ofrecer una televisión educativa transmisiva propia de muchas décadas atrás. Se podía haber hecho mucho mejor para hacerlo
de otra manera, y expertos como, por ejemplo, mi compañero Alfonso Gutiérrez, que llevan defendiendo otro modelo de televisión educativa. La educación mediática, y esto hay que decirlo, es muy simple, pero no solo ni principalmente es el uso y consumo de medios de comunicación digitales. Hace falta educación mediática, es decisiva en este modelo al que llevamos. Tercero, la educación es relacional, necesita de interacciones entre las personas, un seguimiento individualizado del aprendizaje, necesita de la cooperación. Es decir, no se puede reducir a tecnología online, aunque esta pues facilite muchas cosas, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es la esencia de la profesión docente. Y cuarto, lo que ha dicho Enrique de la comercialización de la educación que está entrando, yo voy más allá, incluso es mucho más peligroso. Tenemos un capitalismo de vigilancia, auténticos piratas que han entrado, se llevan nuestros datos y además amenazan nuestro sistema social, nuestro sistema fiscal y también nuestra democracia. Y para eso sí que hace falta una decidida intervención política a escala europea o a escala global, con leyes que nos protejan nuestra fiscalidad, nuestra privacidad y además hagan pasar por el aro a estos piratas financieros. En esta encrucijada, ¿qué es lo esencial en educación? Pues bueno, yo creo que lo esencial en educación sería... Hugo Ashman dice que educar significa defender la vida, pues eso es lo esencial en educación en este momento, ¿no? Defender la vida. Y además, Enrique daba pistas ahí, lo esencial ahora es que vayamos a otro modelo de educación, que es la educación lenta, que construyamos verdaderamente comunidad educativa, que apostemos por la educación pública y porque se hagan reales los principios del sistema educativo. El artículo 27 de la Constitución dice que se garantiza el derecho de todos a la educación. Dice de todos, no dice de una parte, y ahora hay una parte muy importante de alumnado desconectado, ¿no? Y dice que se hará una programación general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores afectados. Es una oportunidad de oro, deberíamos exigirla. Y deberíamos exigir pues esa educación pública inclusiva de la que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Por complementar brevemente en esta última pregunta a Luis, yo recuerdo la primera vez que entré en Suecia, me llevaron a una clase y entré en la puerta al abrir, me quedé sorprendido, 12 años, niños y niñas de 12 años, que había 13 alumnos y alumnas en clase y 3 profesores. Yo dije, esta es la educación que yo quiero. Les pregunté, ¿pero será una clase especial? Dijeron, no, este es el modelo que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen determinadas prioridades y es lo que tenemos que hacer aquí, cambiar las prioridades. Y yo quiero presupuestos escandalosos en sanidad y en educación. Presupuestos escandalosos, es decir, no rescates escandalosos de bancos, no destino de dinero de escandaloso al armamento. No, yo lo que quiero es que nuestras prioridades, como ha dicho muy bien Luis, sea para cuidar la vida, para el bien común. Propuestas concretas que nos han ido apareciendo en la investigación que hemos hecho ahora preguntando a más de 3.400 familias y estudiantes sobre qué políticas educativas se deberían tomar ahora. Y lo dicen propuestas concretas, bajar las ratios. Pero bajar las ratios significa duplicar el profesorado. Tercero, estabilizar las plantillas. No se puede hacer proyectos estables, no se puede trabajar una educación lenta si hay tanta interinidad como está pasando ahora mismo. Prevenir para no dejar nadie atrás, pero ojo, incorporar a nuevos profesionales también, porque tenemos que trabajar conjuntamente y la gente de educación social, los mediadores interculturales, toda la gente que puede apoyar el proceso educativo, necesitamos que sean gente que también trabaje con la escuela. Por lo tanto, no repetir y no segregar, esto es otro de los elementos. Pero bueno, una de las cuestiones básicas también que aparece es suprimir los conciertos. Sangran a la educación pública y segregan por clase social y por creencias. Lógicamente, respecto a esto, respetar la libertad de conciencia y sacar la religión fuera de la escuela o convertir la evaluación, como hemos dicho ya, en ayuda para mejorar y no para castigar y penalizar. Y por último,
yo diría que eso que hemos hablado del currículum es replantear los contenidos y educar para la vida y el futuro del planeta, que nos lo están exigiendo para decrecer. Tenemos que educar para decrecer, para dejar de consumir y producir solo lo necesario, no lo superfluo, ni lo que deseamos, aprender a reducir y limitar los deseos porque se puede vivir mejor con menos. Y esto es pensar en el bien común, no solo nuestro, sino de todo el planeta y de todas las especies. Pues bien, todos estos mandamientos que han aparecido así, por decirlos, en esta investigación se resumen en uno: presupuesto del 7% del PIB en educación, es decir, pasar de 40.000 millones a 70.000 millones de inversión en educación, al menos al mismo nivel que gastamos en armamento en este país. Es una prioridad fundamental que tenemos que replantearnos, porque todo esto no se puede hacer si no destinamos realmente nuestros impuestos al bien común. Dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. No me hagas declaraciones, sino realidad y hechos prácticos. Bueno, pues ya estoy por aquí de nuevo para, bueno, intentar agradecerles esta espectacular charla que nos han dado y, bueno, voy a intentar, porque sabemos que nuestro programa no puede durar más de media hora, pero se nos han pasado 6 minutos, pero voy a intentar pasar rápidamente dos preguntas que me han parecido muy interesantes y con eso vamos a intentar terminar para cumplir los plazos. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido espectacular y además grandes verdades. La pregunta de Rosario Martín Herreros, que nos dice cuál debe ser el papel de las editoriales en esta realidad que estamos viviendo. Luis, tú mismo, porque a mí me da la risa. Te lo digo porque yo la primera decisión que tomaría es que el bien común no puede estar regido por los intereses y los beneficios privados. Pero yo hablo no solo de los libros de texto, hablo del transporte, hablo del comedor, hablo de todo lo que rodea la educación y que ahora mismo mueve a nivel mundial 4,4 billones de euros. Claro, y es una tarta que no están dispuestos a renunciar y cada vez quieren privatizar más. Y uno de los negocios enormes es el de las editoriales de los libros de texto. Y pensemos además que casi el 90% del tiempo escolar, tanto del profesorado como del alumnado, se centra en los libros de texto. Por lo tanto, ellos son los que definen el currículo. Es decir, el mercado está definiendo actualmente lo que se estudia, los contenidos y aquello que vamos transmitiendo a las futuras generaciones. Por lo tanto, yo digo, realmente tendría que eliminarse los libros de texto, pero claro, eso significa que tendríamos que invertir muchos recursos en que hubiera profesorado con tiempos y horarios dentro de su trabajo docente para elaborar materiales, que pudiéramos intercambiarlos, que las redes realmente fuera todo el software libre y el trabajo compartido y conjunto, y entonces otro modelo de educación sí que tendríamos, porque el currículum define esencialmente el modelo educativo que hay detrás. Muy brevemente en esta cuestión. En realidad las editoriales, muchas editoriales han abierto sus contenidos, las editoriales que tienen libros de textos, material educativo, etcétera, etcétera. No sé si la intención es tan generosa, sino simplemente es como aquel que está buscando clientes para cuando llegue esta situación ampliar el mercado. Esto puede ser una interpretación malévola, pero puede que vayamos ahí. En realidad el reto está en que las editoriales proporcionen recursos, no dirijan el proceso educativo, no son los que tienen que marcar el currículum, no son los que tienen que marcar las actividades, etcétera. En ese otro modelo de educación, el papel de las editoriales es otro muy diferente al que ha descrito Enrique. Y ya por último, esta última pregunta, que también creo que es muy, muy interesante y no podíamos dejar que se quedara en el tintero, es de Loles Dolz Romero, la voy a poner por aquí, y nos dice: en el modelo educativo que ambos parecen defender, ¿tiene sentido mantener la exigencia de titulación al final de las enseñanzas obligatorias? ¿Qué alternativa plantearían? Te agradezco que me hagas esa pregunta, Loles,
porque realmente es una de las cuestiones básicas. Primero, igual que siempre decimos que viajar enseña mucho, conocer lo que pasa en otros países viajando enseña mucho. Yo cuando me dijeron por primera vez que había países donde la universidad era gratuita, no me lo creí, hasta que no lo vi viajando. Y ahora que he mandado a gente a estudiar el doctorado en Noruega, resulta que no solo es gratuita, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado. Es decir, el cambio es radical. Pues lo mismo pasa con las titulaciones. Hay países donde no hay titulación y no pasa nada, donde no hay exámenes de tipo reválidas, de selectividad, y no pasa nada. Es decir, claro que hay otras formas. Yo sinceramente creo que las titulaciones es una forma secundaria de aumentar y potenciar el fracaso escolar exponencialmente en este país. Y eso nos hace ser otra anomalía en Europa. Yo creo que no tener el título de educación secundaria ahora condena a muchísimos jóvenes al no tener posibilidades laborales, a una vida de precariedad continua. Por lo tanto, yo sí que lo eliminaría y permitiría que la gente pudiera acceder a la educación que quiera, porque la educación es un derecho básico que está contemplado no solo en el artículo 27 de la Constitución, sino en los derechos humanos, y es un derecho esencial para todos y todas. La titulación es la culminación de un sistema que mata el afán de aprender, mata la autonomía del aprendizaje. Es decir, si uno titula es porque ha tenido buenas notas o porque no ha tenido suspensos. Y entonces, claro, si basamos todo el sistema en las notas, en las calificaciones, lo que estamos haciendo es hacer que el alumnado estudie o aprenda o haga el esfuerzo o que preste atención al hecho educativo por una recompensa absolutamente externa. Bueno, esto es primera cuestión. Y la segunda cuestión es, el segundo razonamiento es evidente, ¿no? Y es que, en realidad, cuando estamos hablando de esto, significa que estamos organizando un proceso de exclusión y estamos dejando fuera el 25, 30 o 15% del alumnado en una enseñanza que además es obligatoria. Al final le decimos: es usted un inútil, ha pasado por aquí, le hemos obligado a pasar y no sirve, es defectuoso. Esto, desde el punto de vista de cualquier escuela inclusiva, es inaceptable. Por eso yo diría un matiz más, únicamente por finalizar. Yo creo que en el fondo lo que estamos debatiendo aquí durante toda esta media hora es que hay dos proyectos ideológicos, sociales y políticos. Uno, el modelo basado en el modelo económico, social, capitalista, basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal. Y el segundo, que arraiga fundamentalmente en el bien común, la solidaridad, los derechos humanos y la ecología crítica, lo hemos planteado. Y en esta guerra ideológica, la batalla por la narrativa es clave. Y esto es lo que me preocupa, que han ganado la batalla económica porque ganaron primeramente la batalla ideológica. Y la pregunta es si seguirán adueñándose de nuestras mentes tras la pandemia. Y en esto, la escuela, la comunidad educativa y el profesorado tenemos una responsabilidad esencial: educar para otro mundo posible, para el bien común, para la solidaridad colectiva, para el apoyo mutuo. Este es nuestro deber en estos momentos fundamental. Nada. No, digo que nada que añadir a lo que ha dicho Enrique. Yo creo que se ha cerrado muy bien. Muy bien. Pues bueno, yo creo que con esto podemos cerrar hoy aquí esta espectacular charla o tercera edición de nuestro programa Hablemos de Educación. Les quiero agradecer muchísimo a Enrique, a Luis, que hayan estado aquí con nosotros y con las 75 personas que han estado viéndoles en directo y escribiendo en el chat, que ha ido corriendo y corriendo, dando sus opiniones, que han ido también por ahí apareciendo en pantalla, pues que hayan compartido con todos nosotros esta cantidad de conocimiento que a la vez imagino que va a generar muchísimos replanteamientos y darle vueltas a cómo queremos que sea esta reconstrucción de la educación. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y lo dicho, pues me paso aquí y a todos ustedes y a todas y a todos les esperamos en un nuevo episodio la semana que viene en el que estaremos aquí. Y no antes me voy sin ponerles de nuevo por aquí los libros de los que
pues un poco hemos hablado. Educación para el bien común, también tenemos el libro de neoliberalismo educativo y, por supuesto, el que hemos hablado de la educación en venta. Pues lo dicho, muchísimas gracias y les esperamos la semana que viene. Un saludo.